Hoy es Día de la Marina. El 1 de junio de 1917 salió de Veracruz por primera vez un buque mercante mexicano, el vapor Tabasco. La característica es que iba con un total de tripulación compuesta exclusivamente por mexicanos de nacimiento. Así que se promulgó esta situación que hoy estamos celebrando. Sí, que Carranza nacionalizó la marina mercante y los ferrocarriles. Y la Marina ha sido últimamente uno de los grupos más socorridos para intervenir en diferentes estados, porque desde que se ha perdido la confianza en las fuerzas estatales de algunos lugares, o a veces hasta en las fuerzas federales, o a veces hasta en el ejército, la Marina es la que ha llegado como que a salvar la situación de algún modo. Sí, nunca habíamos visto a marinos tan dentro del territorio nacional, solo en las costas, y ahora se han desplazado como apoyo, como dices tú, Liliana Marina, para reforzar la seguridad. Pronto ve uno pasar convoyes con militares, con todo el casco y arma, pero de gris oscuro. Son los marinos. Por primera vez se celebró el Día de la Marina el 1 de junio de 1942, que sirvió de homenaje a las tripulaciones de los buques tanques Potrero del Llano y Faja de Oro, torpedeados y hundidos durante la guerra, durante acciones que costó la vida a muchos marinos mexicanos. Sí. Algún tiempo unas marcas de aceite de Pemex llevaban los nombres de algunos barcos hundidos en la Guerra Mundial: Ébano y Faja de Oro. A mí no me quita la idea de que fueron los norteamericanos los que nos hundieron los barcos petroleros mexicanos. Era un rumor que corría mucho, pero como condecoraron al capitán del submarino alemán y lo puso como uno de sus logros, hay poca duda que haya sido un alemán. ¿Por qué? Porque llevaba petróleo mexicano a Estados Unidos, que ya estaba en la guerra. Sí, pero los norteamericanos saben hacer muy bien las cosas, bueno, como el hundimiento de aquel barco en la guerra contra España en Cuba. No hacen las maldades así limpiamente. Son muy truculentos. Porque fíjate, esos submarinos alemanes supuestamente, los datos fueron recabados después de la guerra, ¿eh? ¿Desde dónde tenían que haber viajado para llegar a costas mexicanas? Desde las costas. ¿Y dónde? Espérate, todavía no termino. ¿Y dónde se reabastecieron de combustible? Y de alimentos y de agua pura y de todo lo que requerían. Desde las costas de Holanda. Entonces desde ahí partían, llegaban, cruzaban el Atlántico hasta el sur, pasaban por el Cabo de Nueva Esperanza de Buena Esperanza, y se encontraban con los submarinos japoneses. O sea, ese era el alcance de los submarinos alemanes, no eran cualquier cosa. No, es un recorrido muy largo. Como quiera que sea, yo lo sigo poniendo en duda. Hubiera sido más fácil que los atacaran norteamericanos para provocar que un país más se sumara a la guerra contra el eje. Esa es una lógica aplastante. Los submarinos alemanes no tenían por qué tener objetivo entre los buques mexicanos. Claro que sí, porque habían sido decomisados a Italia. Eran barcos que se decomisó el gobierno mexicano cuando declara la guerra a Alemania, a Italia, y llevaban petróleo de México a Estados Unidos, con el que estaban ya en guerra. O sea, motivo había, posibilidad había,
alcance de los submarinos lo había, y están los registros de las condecoraciones que se le dan al capitán del submarino alemán por haber hundido al Potrero del Llano, al Ébano, al Faja de Oro y a otros más que hunden durante la guerra. Eso fue después de la guerra, cuando ya se pudieron acomodar las cosas para que México no sospechara que los norteamericanos habían provocado al país para entrar en guerra. Y hay que recordar que en la contienda mundial anterior, los alemanes prometieron a México que si vencían en la contienda, les regresarían los territorios robados a nuestro país por la Unión Americana. Sí, pero eso mostraba la ingenuidad de los alemanes, nada más. Todo eso tal vez siga en discusión, Mario. No se trata de que nos peleemos aquí, pero hay que hablar de las circunstancias en que ocurrieron para darnos cuenta de que la maldad gringa la hemos visto incluso en otros hechos de guerra, como el hundimiento del barco al que yo me refería en Cuba. Sí, el Maine, en la bahía de La Habana. Sí, que surgió como pretexto y que sirvió para enfrentar una guerra que tenía todo en desigualdad. Sí, bueno, la cosa es que los alemanes no permitían que pasara 1 litro de petróleo el Atlántico. Y todo esto referente a un hecho que nos ocupa el día de hoy, felicitando a los marinos mexicanos que ya han extendido, como decía Liliana Marina, sus labores no solo en el mar, sino a brindar seguridad a los mexicanos de todo el país. Y es un día que en todos los puertos se hace una ceremonia impresionante. Yo recuerdo 2 en Mazatlán que tuve la oportunidad de ver, en donde se realizan honores a la bandera, están todos en cubierta y luego hay un desfile de varias embarcaciones, y además en aquella época hubo naves de otros países que asistieron ese día al puerto a rendir este homenaje. Es muy atractivo ver todo esto, y ojalá, bueno, que lugares tan conflictivos como Acapulco, mismo Mazatlán, los de la costa, pues puedan disfrutar cuando menos de este día en un merecido homenaje a los marinos, porque oye, de andar sobre las olas a irte a tierra y enfrentar sangre, sudor y lágrimas, pues no, merecen el homenaje, la verdad. Felicidades. Ojalá que tuviéramos una marina a la altura del país y de la cantidad de costas con que contamos. Desgraciadamente, solo salen a maniobras de la base naval muy de vez en cuando, y el único orgullo, sí, bien merecido que tiene ese grupo es el del barco, el velero Cuauhtémoc. El barco escuela. Sí. Sí, pero la Marina Mexicana llegó a ser muy importante. Llegó a finales de los 80, tenía la capacidad de llevar todo nuestro petróleo y todas nuestras exportaciones, sobre todo a Asia. Después fue vendida, se hicieron muy antiguos los barcos, las compañías fueron fraccionadas y ahora otra vez dependemos de la Marina Exterior. 57 años tiene José Morales, que nos llama de Naucalpan. Hablando del hundimiento de barcos por parte de alemanes, fueron 7 en total. En realidad, estos barcos en un principio no eran mexicanos, eran italianos y alemanes. Cuando empezó la guerra, estaban atracados en puertos mexicanos, así que el gobierno mexicano los expropió para ponerlos al servicio mexicano. Se dice que Hitler montó en cólera y dijo que eso no se iba a quedar así, por lo que se determinó que submarinos alemanes hundieran esos barcos. Se dice que cuando Hitler se enteró que México había declarado la guerra a Alemania, se carcajeaba y decía que era como si un pajarillo interviniera entre la lucha de un elefante y un tigre.
Alemania desplegó un ejército de hasta 8 millones de soldados y México apenas logró tener menos de 80,000. Eso de que se carcajeaba Hitler, yo lo dudo porque en todas las tomas de cualquier índole nunca se le vio sonreír. No, vinagrillo. Sí. Tenía una decisión y un carácter tan firme, tan metido en su propósito, que no se le vio una sola sonrisa a lo largo de toda esa reseña. Un temperamento, pero muy entraba en furia con mucha facilidad, más que carcajearse. No, además no era México el que entraba casi toda Latinoamérica a declararle la guerra, ya que veían que no era tan seguro que iba a ganar, entonces ya hasta Argentina le declaró la guerra. Y los barcos tenían mucho que eran mexicanos. Ya hasta los habían pintado y ya los habíamos usado muchísimo. Y México pues siempre ha producido mucho petróleo. Siempre ha sido muy importante. Es una fuente de petróleo. Había. Todavía hay. La producción petrolera se ha desmoronado. Pero hay. Pero ahora se produce más que en 1942. Claro, mucho. Y ya entonces era mucho. Por eso era estratégicamente muy importante México. Hitler no se carcajeó, dijo México, México. ¿Qué es eso? ¿Existe? Pues, ¿qué es eso? Sí, no, yo creo que junto a la gran potencia que era Estados Unidos y la alianza, pues era posible que dijera, ay, sí, México, un pajarito. No. ¿Qué es eso, México? Me suena, pero no sé qué es. Sí tenían conciencia de que a la colonia alemana en México la habían recluido por allá por Perote. Y eso lo tenían presente. No, y finalmente estaba dentro de todo ese esquema de América Latina que sí podía representar un punto importante, no solo estratégica, sino económicamente para los Estados Unidos. Hay un documental que pasa mucho sobre la influencia de los nazis en América Latina durante la guerra, sí. Sobre todo en Argentina y en Brasil, y había movimientos muy importantes que los apoyaban justo De las antes de la mismas guerra. grupos, Sí. ¿sí? En Y México no había escuelas. tales organizaciones, pero había una gran simpatía por los alemanes y todos sus productos que eran ampliamente conocidos y garantizados. Este restaurante está en las Lomas, en Paseo de la Reforma, pasando una gasolinera hasta arriba, casi llegando, bueno, a la mitad del camino entre Constituyentes y Reforma. Se llamaba La Suástica. Sí, Sí. los uniformes, ya lo habíamos platicado aquí, tenían un diseño de alta moda. Hugo Boss fue quien los diseñó cuando era joven. Él sirvió al Führer y él diseñó los uniformes, Hugo Boss. No, Nunca hombre, habíamos visto tan atractivos Elegantes. a esos elementos de guerra, sí. Y porque antes usaban parecían Boy Scouts. Antes Todos los excursionistas. traían unos pantalonzotes así, unas cachuchas como de Explorador, niño explorador. No, de visera, así, con su- Hasta el casco fue diseñado con elegancia y brindando una gran protección Sí. a las cabezas de los contendientes. Sí. Sí, ya era la tradición alemana, la del un casco medieval que sirvió de modelo para ese casco. Sí, el armamento era sorprendente. No, hombre. Los tanques eran... Solo al final Estados Unidos empezó a producir tanques capaces de resistir el cañoneo obuses. de un Mark X. Había un Tiger, tanque tan grande, tan impresionantemente pesado,
que se quedó atascado. No pudo salir a la batalla. Le ganó. Solo una mente tan brillante, porque no se puede negar la inteligencia de Hitler, pero también tan obsesiva compulsiva, llega a ese grado de perfeccionismo y que lo lleva a la etnia, ¿no? Porque estamos hablando de lo impecable de sus uniformes, su armamento, su disciplina. Es que verlos es maravilloso, te encanta verlos, te fascina. Parejitos, no hay nada que se salga del lugar. Por eso yo creo que lo único que le quedaba era el suicidio. Los aviones tenían un diseño preciosista y preciso también para aprovechar la potencia y la maniobrabilidad. Sí. Hitler fue el primer candidato a la presidencia en hacer su gira por avión. Cuando se enfrenta a Hindenburg, que pierde, por cierto, él recorría las ciudades a bordo de un avión. Fue un impacto, pero fantástico, sobre la gente.